ADA Professional Service Consulting presenta Expreso Inmobiliario. Bienvenidos una vez más a mi podcast Expreso Inmobiliario, contenido de valor, información importante. Y hoy un invitado de lujo, una persona con la que he trabajado recientemente en algunos proyectos y que además reúne 15 años de experiencia, Fausto Correa. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos Marturell. Creo que me quedé corto con esa presentación, Fausto, para todo lo que... Bueno, así son los expresos, ¿no? Concentrados. Buenísimo, así es. Expreso Inmobiliario. Fausto, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir en este espacio que he creado con la ayuda además de muchos colegas y muchos compañeros, y tú eres parte importante de esto, ¿no? Yo estuve trabajando, estoy todavía, creo que todavía estoy en la lista, en la nómina sí, ahí está, del grupo, está en la lista blanca. Del grupo de Vivir en Orlando. Claro. Y podíamos comenzar inclusive hablando por eso antes de transitar un poco por tus 15 años de experiencia, Vivir en Orlando. Súper, mira, Vivir en Orlando nace como un grupo inmobiliario muy selecto de agentes, donde pues como tú lo dices, en 15 años me daba la tarea de trabajar con clientes internacionales y fui reuniendo un grupo de agentes inmobiliarios, los cuales contaban con una característica específica, que es esa capacidad de entender qué necesidades hay en ese público internacional y que además tú has pasado y todos los que estamos aquí hoy en día hemos pasado por ese camino y podemos transitar y aconsejar en base a la experiencia, que eso es algo que no todas las personas tienen la capacidad. Encontramos y desarrollamos ahí un talento de forma conjunta y pues muy exitoso por demás. Adaptabilidad. Totalmente, y flexibilidad. Dos principios súper importantes y qué bueno que tocas ese tema porque una de las cosas más importantes es cómo esos compradores internacionales vienen con una mentalidad basada en lo que le es familiar a ellos, Total. que es simplemente cómo funcionan las cosas en Latinoamérica o en otras partes de Europa, etcétera. ¿Y cómo enfrentar aquí ese cambio de paradigma de cómo funcionan los temas transaccionales, cómo son las ofertas? Entonces, ¿cómo es el proceso educativo a los compradores? Eso es algo apasionante porque tienes que tener las habilidades desarrolladas para que eso que está en la cabeza de un comprador, basado, como te digo, en su experiencia, ¿cómo lo llevamos al plano local? ¿Cómo expresarles cómo se hacen las cosas acá? ¿Cuál es el formalismo? ¿Dónde está la seguridad? Porque muchas veces, como digo yo, cada quien tiene un marciano en la cabeza, Total. Que es una representación de sus experiencias pasadas. Total. Entonces, tratar de encontrar eso y digamos, didácticamente hacerle claro, ese tratamiento. Y es así, y tú hablas de tener la capacidad de poder llevar a esos inversionistas internacionales a cambiar quizás ese paradigma o esa representación que ellos tienen de cómo funcionan las cosas en nuestros países, y obviamente digo en nuestros países porque soy latinoamericano, a cómo funcionan acá. Y hemos logrado, porque nos consideramos muchos de los que hacen real estate exitosos en lo que hacemos, hemos logrado hacer esos cierres importantes, pero también en el camino se han quedado muchísimos. Que más que una pérdida para nosotros como un cliente, yo a veces pienso que es una pérdida para ellos que no aceptaron ese cambio de paradigma o ese cambio de entender cómo funcionan las cosas acá y quizás perdieron la oportunidad de una gran inversión por no aceptar ese cambio. ¿Cómo podríamos manejar para que cada vez sean menos lo que se pierdan en el camino? Lo que pasa es que, fíjate tú, aquí hay un tema importante. Esos procesos de decisión están basados en unas estrategias, ¿ok? De parte nuestra. De parte del comprador, Ok. ¿okay? La forma en la cual se han dado sus experiencias pasadas vienen a determinar esas creencias. Es decir, viene un cliente y te dice, es que esas transacciones a mí me dan mucho miedo porque son riesgosas o digamos, no me siento cómodo. Y entonces, ahí hay dos palabras importantes, que la clave es encontrar qué representa esas palabras. Riesgo y comodidad en este caso. Riesgo e incomodidad que le son familiares a él. Entonces, muchas veces las personas vienen con una representación no solo que se la han creado ellos, sino de referencias de terceras personas. Y esa palabra, referencias, ¿qué es referente para ti? ¿Qué le ha hecho a él pensar que las cosas son de una o de determinada manera? Claro. Y ahí es donde está el trabajo de nosotros, que no solo por la experiencia, por 15 años de trabajo que tenemos en esto, con yo no sé cuántas transacciones, ni más de 10,000 leads que he trabajado, sino entender que quizá eso que está en esa cabeza no necesariamente en la práctica se da.
Entonces, no lo llamo terquedad de tomar una decisión de no comprar o comprar. Cada quien está en Fausto, libertad. yo pienso que totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y hay algo que tenía muy pendiente de preguntarte o analizar contigo. Y es ese inversionista o ese comprador de hace 15 años, del 2009, 2010, 2008, al de hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día el exceso de información yo pienso que causa desinformación. Muchos vendedores de humo, mucha información en las redes sociales que uno se impresiona porque uno sabe que es mentira, pero bueno, cada quien hace su red social y su trabajo a su manera y no interfiero en eso, pero me preocupa. Entonces, ¿cómo ves tú ese inversionista de esa época con el de hoy que tiene un exceso de información que en vez de ayudar a veces yo pienso que más bien complica la toma de decisión? Ahora, como siempre digo yo, hay que trabajar y jugar póker con las cartas que tienes en la mesa. Esa es la realidad de este momento y nos toca a nosotros adaptarnos y buscar la forma de ser mejores asesores y de entender que ese proceso de conexión entre el comprador y nosotros es clave. Okay. Porque obviamente hay mucha información falsa y siempre una de las cosas que le digo a cualquier tipo de comprador, de inversionista, es valida la información. Pregúntale a tu agente, entra en una llamada con ellos, rétalo, pregunta, entiende de dónde sacó el conocimiento, ¿sabes? Yo siempre digo, cuando tú te vas a operar y te presentan a ti, mira, este muchacho acaba de salir, le acaban de dar el título ayer. Entonces, ¿con quién te operarías tú? ¿Con el que le acaban de dar el título, con un médico que tiene 3, 4, 5 años operando ese tipo de cirugías? Entonces, pues esa analogía funciona muy bien para el mercado también. Está ¿Con bien, quién te dejas asesorar? seguro, funciona muy bien, pero sigue siendo el exceso de información Sí, total. la complicación en vez de la ayuda. Lo veo yo en Es algunos así, casos. pero yo creo que eso va a existir siempre. Entonces, es un tema de saber que las personas que están convencidas, que son serios en su proceso de compra, siempre van a buscar al referente, siempre van a buscar la excelencia, siempre van a buscar a esa gente. Yo le pregunto, dime las características del agente inmobiliario que tú vas a elegir para llevar una transacción. ¿Qué tiene que contar? Experiencia, mira su familia. Como yo siempre digo, como tú te comportas en el trabajo, te comportas en tu familia, te comportas con tus amigos. Totalmente. Tú no es que andas comportándote de formas distintas. Tú eres una persona en el ámbito profesional y lo reconozco, lo digo aquí en frente de ti, en tu podcast, Juan Carlos, una persona íntegra, una persona Gracias. que se ha ganado mi confianza, Gracias. mi respeto y que estoy totalmente dispuesto a hacer cualquier recomendación que necesite. Gracias. Y más allá, discúlpame que sea aquí en el podcast abierto, pero es como las cosas se deben decir. Gracias, ¿Okay? gracias igualmente. Y por eso tuviste que haber estado aquí antes, pero bueno, por circunstancias, no ocupaciones, no pudiste estar. Y recuerda, Expreso Inmobiliario cuenta con el apoyo de ADA Professional Service Consulting, una empresa dedicada a la elaboración de taxes, creación de corporaciones y todo lo que necesitas en el aspecto financiero en Orlando, Florida. Fausto, 15 años de experiencia, quizás cuando comenzaste estaba en blanco y negro el televisor. Bueno, te voy a decir algo. Cuando a mí me pasaban los leads, A eso iba, por me eso. pasaba un mensaje de texto. Yo porque tengo CRM hoy en día. Yo con un botón mando 100 correos, 200 correos. ¿Cómo hacías tú? WhatsApp no existía. Existía el PIN de BlackBerry. O sea, Y no todos los clientes te querían dar el PIN. No, decía, dame tu PIN. No, te doy mi PIN. ¿Cómo hacía, Fausto? ¿Cómo comenzó Bueno, ese nada. caminar del... Todo ha cambiado, todo ha variado muchísimo. A mí llegaba un mensaje de texto, me decía el nombre del cliente, el número de teléfono. Eso. Y con eso me volví un referente en la industria hispana de real estate aquí en el centro de Contactos, Florida. llamadas. Totalmente. Un trabajo como siempre digo yo, de la meta no es la meta final. La meta es el proceso. La meta es hoy, mañana hay otra meta, hay una meta semanal y hay una meta diaria que es la que poco a poco cuando lo vas construyendo es la que te lleva al destino que está allá. Pero si tú mantienes tu mirada siempre en el destino final y no tienes proceso, es imposible que tengas un hilo conductor que te lleve hacia allá. O sea, ya, totalmente de acuerdo. Y hay algo, Fausto, y me vas a dar el permiso de comentar esto, y es esa conexión que Fausto ha logrado y que Fausto explica en cada uno de sus talleres o los coaching con los que he participado, que ha sido tan grande que hoy en día tu socio y uno de tus mejores amigos fue tu cliente. Esa es una historia maravillosa, porque de verdad que... Y siempre ha sido así, o sea, con todas las personas con las que yo inicié una relación comercial en algún momento en el pasado, han terminado con unas amistades maravillosas, porque yo creo en el poder del dar. Es una de las bases fundamentales de mi proceder personal, profesional,
y cuando tú lo que quieres es crear esa satisfacción, ese proceso de crecimiento familiar para esas personas que están viniendo a un país, porque yo pienso, Juan Carlos, en todo lo que me ayudaron a mí cuando yo llegué acá. Que casualmente hay una agente inmobiliaria que es la persona que me recibe, que me lleva de la mano y que me dice que Gran las amiga cosas son además. totalmente. Y de verdad que recibir eso y ser después o tener la posibilidad de devolver eso a las familias que están llegando con muchas preguntas, Juan Carlos. Total. O sea, cómo funciona el sistema, cómo no. Y es la representación tuya la que hace peso ahí de decir, mira, aquí funciona de esta manera, tus chamos pueden ir a este colegio, estas son las actividades deportivas, socialmente nos desenvolvemos de esta manera, aquí queda el tema educativo, en qué edad están los familiares que conforman tu grupo, digamos, familiar. Totalmente. Entonces de eso se trata, de retribuir y de dar lo que recibimos. Yo siempre he comentado y me da la impresión, y quizás sea una percepción que yo tengo que corregir, en que suena repetitivo, pero definitivamente con todo el amor del mundo, con toda la sinceridad del mundo, digo, cuando hay un Closing Day es la satisfacción más grande porque vemos eso, vemos la felicidad de las personas en su rostro, en comprar su vivienda principal, en hacer su inversión. Definitivamente que no lo resumiste, por el contrario, lo ampliaste todo eso que Claro, porque es eso, yo he dicho. muchas veces es el proceso de inversión más importante Claro, que hace una familia. patrimonio, el Es la futuro para sus decisión. hijos. Entonces también yo te digo, tú pondrías tu patrimonio en manos de cualquiera. Tú pondrías el futuro de tus hijos en manos de cualquiera. Tú pondrías todos esos sueños, la posibilidad de ver a tu chamo graduarse en una universidad de Estados Unidos, de que puedan tener una beca y que se desarrollen, de que sientan seguridad. Totalmente, Fausto. Y eso, mira, se lo he dicho a todos los inversionistas, he hecho campañas en mis redes sociales sobre eso. No necesariamente usted tiene que trabajar con este servidor, con Fausto, con el que trabaje, logre conexión, conózcalo, compruebe su experiencia, compruebe realmente, sobre todo su compromiso, lo que tú decías, hasta en conocer lo familiar. Hay personas que frente a una red social tienen algo o enseñan algo que no es lo que realmente es lo cierto. Y eso es sumamente importante. Así es, Fausto, pero esas son 3 preguntas. Te llega y le dice, mira, pam, cuéntame. A ver, porque también en este ámbito competitivo, porque estamos en una industria competida, mira, hay que ser el mejor, hay que apostarle a la excelencia, claro, y no solo desde el punto de vista de uno de trabajo, sino también del comprador. total. Reta a tu agente inmobiliario, pregúntale, ¿sabes? Haz el trabajo. Claro, logra la conexión para ver si Tal realmente cual. hay ahí verdad. De eso Y ahora, se de esas 3 preguntas, Fausto, esas 3 preguntas están aquí. Es que esa es una pregunta que debe hacer el cliente. Así que miren, aquí está. Mire, este libro que tenemos acá es El método de atención neuro. Es un libro que reúne 15 años de experiencia. Ya lo empecé a leer, no había leído tantas hojas. Yo no es que sea el lector más grande del mundo, no soy el come libro, pero sí me conectó desde un principio porque, además, agradecido por la dedicatoria de mi amigo Fausto, sí me conectó desde un principio porque se siente esa experiencia que se recopiló en este libro. Coméntanos un poquito sobre el método de atención neuro. Mira, una de las cosas más importantes que resume el método, que además son 15 años, yo siempre le digo a los clientes con los que trabajo, la casa que tú sueñas, esa sensación donde tú ves a tus chamos corriendo en el jardín, donde ves ese ambiente familiar cálido, amable, donde está tu objetivo para el crecimiento de tu familia, primero lo ves en tu mente. Y luego yo soy la persona que con técnicas, con el conocimiento del mercado, hago que eso sea posible. Okay. Pero todo existió en la mente del cliente primero. Okay. Entonces, ¿cómo hacer ese proceso donde vamos decantando qué está en la mente de ellos y cómo llevar ese proceso a la realidad? Sí, esa es la magia de un vendedor, hacer posibles las cosas, ¿no? Y entender que las limitaciones también las ponemos en nuestra mente, Juan Carlos. Así como un vendedor quizás está llegando a este mercado, a un comprador, y puede tener miedos basados en una representación que quizás es verdad, quizás no es verdad. Total. Entonces ahí es donde estos 15 años hacen efecto y ponen pues toda mi sabiduría, todo mi conocimiento a la disposición para que sea una lectura agradable. Fluida, agradable, sí lo es. Por eso te decía que comencé a leerlo y me gustó mucho y tuve cierta conexión que comencé a acelerar la lectura porque bueno, me llamó mucho la atención y divides
este libro en 7 pilares fundamentales. Totalmente. Así Un resumen, Fausto, de primero esos se 7. trata del sistema de creencias. Yo creo que todo buen vendedor tiene que no solo entender que él tiene un sistema de creencias, Distinto, sino, obviamente, al de su cliente. sino que el cliente también tiene uno. Entonces, cuando tú trabajas tu sistema de creencias, tú también tienes que entender que allá pueden haber unas creencias distintas, a veces antagónicas a las tuyas. Total. Entonces, ¿cómo buscar Y no quiere decir que no puntos de sean acuerdo? correctas. No quiere decir, aquí no se trata de right or wrong, Ajá. bien y malo. Luego pasamos a todo lo que es la parte del liderazgo. Yo creo que el vendedor efectivo es una persona que está dispuesta a asumir el liderazgo, porque ese cliente que te está buscando está confiando en ti. Está confiando por tu experiencia y porque tú dices, yo estoy dispuesto a asumir este reto. Entonces, el vendedor de hoy en día tiene que ser un líder que se arriesga primero, un líder que sabe cómo manejar dificultades, momentos tensos en una transacción y que está ahí para representar los intereses de su cliente. Luego pasamos a todo lo que es la parte de programación neurolingüística. Vamos por el tercer pilar. Por el tercer pilar. Y entonces después pasamos a todo lo que es una comunicación efectiva. En el área de ventas, Juan Carlos, la comunicación efectiva es un arma fundamental para representar los intereses de tu cliente. Porque no solo se trata de comunicarte con tu cliente, sino que sabes que estás en una transacción donde hay un proceso de negociación. Y en la negociación la comunicación efectiva es clave. Claro. Es Le da tranquilidad al cliente. Totalmente. Y no solo eso. Y a uno mismo. A uno mismo, y que tú tienes que estar en capacidad de hacer una transacción basada en esa protección de intereses. Porque el cliente a veces no sabe cómo funcionan los temas contractuales. Entonces, ¿quién está ahí para defender y plantear los temas que las condiciones del contrato estén a favor de tu cliente? Pues tú. Claro. Entonces, luego de eso pasamos a todo lo que es la parte de programación neurolingüística, donde obviamente, pues, cómo igualmente te puedas comunicar con esos otros colegas que están en la industria para que ese cliente pueda tener representada su imagen, sus beneficios, su parte financiera. Luego pasamos a lo que es un nuevo modelo comercial. Yo creo que para nadie es un secreto que aquí las cosas han cambiado totalmente. Y me lo decías hace un rato, no existía ni WhatsApp y el PIN no me lo daban. Entonces, ni CRM, ni nada. Ahora tienes un CRM que saca, bueno, mensaje de texto, WhatsApp. Estoy aquí hablando email. contigo y están llegando los correos. Allá. Claro, y de eso se trata. Y las herramientas de tecnología. Claro. Es lo último que, digamos, decimos en el libro, el séptimo pilar, porque el uso de la tecnología y cada vez va a ser de mayor aceptación. Cuando hace años llamábamos a un banco y nos agarraba una contestadora, nos trancábamos hasta que queríamos hablar con una persona. Claro. Y nos fuimos adaptando. Ese proceso va a ir poco a poco evolucionando. Y yo creo que al final va a llegar un punto donde la tecnología, como digo yo, el agente inmobiliario no va a ser reemplazado por la tecnología, pero el agente inmobiliario que no utilice la tecnología definitivamente se va a ir quedando, como dicen en el argot hípico, en el aparato. En el aparato. Fausto, mira, me vas a permitir hacer una anécdota o comentarles o darles una anécdota que nos sucedió con Vivir en Orlando, porque no podía dejar de pensar en ella cuando tú estabas hablando sobre la representación del cliente y la representación que tiene uno. Hoy te acuerdas el cliente de Perú que cerramos, que terminaron comprando 2 propiedades y tuve, señores, lo digo con toda responsabilidad, estuve a punto de perderlo. Estuve a punto de perderlo porque la señora, yo tenía una representación muy distinta a la de la esposa del comprador, cuando ella estaba con el interés de una propiedad que no me habían dado showing, el listing agent no había atendido, el listing agent no había aparecido, mal trabajo o X es lo que él estaba haciendo, eso es su representación, podríamos decir en ese caso. Pero el argumento que yo le dije, señora, esa propiedad es más costosa, ¿de acuerdo? La señora me contestó, eso no es problema suyo, esa es la que yo quiero. Claro, tal cual. ¿Qué argumento tan mal le di yo? Terminaron comprando 2. Lo que pasa es que al final, y lo vas a leer ahí en uno de los capítulos que yo entendí muy pronto en esta industria, y te echo el cuento rapidito. Un cliente me dice, vamos a una constructora, creo que las propiedades valían algo así, Juan Carlos, como $170,000 hace 12 años. Y me buena dice, memoria. me dice, bueno, para que tú veas. Después le echamos los cuentos de otra cámara, ¿viste? El muchacho jovencito. Y entonces me dice, Fausto, vas a ofertar $135,000. Okay. Pero vamos a comprar 2. Y en ese momento yo sentí que esa oferta podía ser irrespetuosa. Ya, pero está listada en 175, 180. Okay. Y entonces yo trato de decir, mire, aquí tampoco se trata de 20% por debajo. De presentar una oferta irrespetuosa, porque
porque al final, pues bueno, podemos tener que te cierren la puerta y cierren Usted no tu sabe lo mismo que está espacio de haciendo, lo negociación. que uno piensa. Pues llego yo y digo, Fausto, la lengua donde debe y haz la oferta. Hicimos la oferta y no se la dieron en 135, pero se la dieron en $140,000. 2 propiedades. Y ahí yo entendí que hay que entender y que estamos ahí para representar la decisión del comprador, ¿ok? Sin poner nuestros intereses, porque no se trata solo de un tema económico, sino de no poner nuestro marciano en la mente del cliente. Nuestra representación es la representación de él. Totalmente, nosotros estamos ahí para decir nuestras mejores prácticas durante todos los años de experiencia, pero al final quien toma la decisión son los compradores. Totalmente. Y bueno, lo importante o el centro de todo esto es entender la representación del Totalmente. cliente. Y el cliente ese, el realtor ese, no se leyó el libro, ¿eh? No. Pero bueno, pero la suerte que fue o el buen trabajo fue que logramos venderle. Por cierto, una de las propiedades la oferta la firmó ya montado en el avión, casi iba a punto de despegar para... Increíble. Es que si vamos a hablar de anécdotas, Juan Carlos, yo no sé, tengo que hacer otro libro. Claro, solo no, pero las es bueno, y hice referencia a esa anécdota porque encaja perfectamente en lo que era la representación y el error que sigo cometiendo, porque siempre tendré que leerlo. Un proceso de aprendizaje constante. Totalmente. Entonces, pero cuando vas entrando en conciencia de lo que tienes que hacer con tu atención y con este método o con aprender a conocer la representación, entender la representación, cuando vas entrando en conciencia de eso, lo vas mejorando. Claro. Pero no puedes dejar de recordar, wow, si yo hubiese hecho lo que estoy leyendo aquí o lo que estoy aprendiendo en el camino. De eso se trata, pero es que no somos un producto terminado, Juan Carlos. Nunca vamos a ser un producto terminado. Claro. Somos unas personas que están en procesos de evolución, de capacitación, de entender nuevas tendencias. Y como dice Darwin, decía Darwin, el que más se adapte es el que va a sobrevivir. Totalmente, aquí estamos adaptándonos y trabajando para eso, porque nos gusta lo que hacemos, a mí en lo personal enamorado de mi profesión, me encanta esto que hago y bueno, y aquí con la ayuda ahora de Fausto, de este libro y de toda su experiencia, contentísimo Fausto de que haya asistido. No, perfecto, me encanta Juan Carlos, siempre agradecido porque brindas este espacio no solo para que tú puedas transmitir tu conocimiento, sino para que le des cabida a otros marcianos que se presenten aquí a decir lo que tenemos. Explícalo del marciano, no vayan a quedar pensando que estamos haciendo programas extraterrestres. Miren, cuando usted piensa como cliente, usted piensa en seguridad y estabilidad. 2 palabras distintas que para mí pueden tener una representación diferente. Si yo soy un jugador de caballos o soy un jugador de póker, la seguridad para mí quizás no representa lo mismo que para una persona que ha trabajado toda la vida por un patrimonio. Entonces, entender esa palabra, qué significa para usted, es algo fundamental. Asimismo, si yo le pregunto cómo es su marciano y que me lo describa, usted me puede decir, no, mi marciano es largo, verde, con ojos así o con unas orejas. Y quizás para mí el marciano es mi marciano favorito. Entonces, pues ahí es donde está la magia de entender qué significan esas palabras, que parecieran muy sencillas, pero que detrás llevan un peso, un significado, una historia y unas creencias. Excelente. Fausto, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Juan Carlos. Si le gustó el contenido, dale like, comenta y comparte, suscríbete al canal, activa la campanita y compra el método de atención neuro, que de paso está en Amazon. En Amazon pueden ir, buscar método de atención neuro por Fausto Correa y ya está disponible. Buenísimo, muchísimas gracias. ADA Professional Service Consulting presentó Expreso Inmobiliario.